¿Cómo estás, Abril? Buenas noches, buenos días para vos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, chicos. Bueno, sí, como bien decían, hubo rebrotes, un aumento de casos que preocupó al Ministerio de Salud, donde el viernes último convocó a una reunión con todas las comunidades autónomas para ver nuevas medidas. Esas nuevas medidas que desde el día de hoy entran en vigencia, como es, por ejemplo, el de que está prohibido fumar en la vía pública. Es una de las medidas que impactó bastante en toda España y vamos a ver en el día de hoy cómo repercute, ¿no? Si se cumple o no. Además de esa medida, otras medidas, por ejemplo, bueno, el cierre de discotecas y todos los locales de ocio nocturno en toda España. Recordamos que Cataluña ya viene con estas medidas hace 15 días, prácticamente, donde, bueno, ahora se decretó para todo lo que es el territorio español, ¿no? El cierre de discotecas y locales de ocio nocturno. Estas son algunas de las medidas. Otra de las medidas, por ejemplo, es, bueno, los restaurantes tienen que cerrar a la 1 de la madrugada por un aforo limitado. Son medidas restrictivas. Si bien, como decían ustedes, se trató de salvar este verano, ¿no? Por eso también, cuando se levantó la cuarentena aquí el 21 de junio, hubo una tranquilidad en ciertas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, donde recién hace 2 semanas ellos empezaron con respecto al uso de la mascarilla de manera obligatoria. Claro. Y esto también se ve reflejado en los números, ¿no? Por ejemplo, Cataluña, desde que comenzó, julio prácticamente, empezó con ciertas medidas restrictivas. Hoy en día, aquí en Cataluña, se controla, pero igualmente es preocupante, pero preocupa más, por ejemplo, lo que está pasando en Madrid y en Aragón, que los números son elevados. Y esto es lo que está preocupando justamente en otras comunidades Abril, autónomas. recién mencionabas lo de que se ha prohibido fumar. Me imagino que tienen una comunidad bastante fumadora allí. Se va a complicar, vamos a ver cómo toman, como decís vos, cómo va a ser esto durante los próximos días. Y también comentaba de los locales nocturnos, ¿que estaban abiertos los boliches también? Claro, a ver, lo que tiene que ver con los locales de ocio nocturno, discotecas y bares de copas, Sí. aquí en Cataluña ya hace 2 semanas que se prohibió, se cerró. Esto ocasionó también una polémica en el sector del ocio nocturno, claro, porque Barcelona es noche, Barcelona el turismo es noche. Esto también afectó a todo lo que tiene que ver con el turismo. Fue una medida que no fue bien recibida por el sector, pero bueno, fue una medida preventiva. Y a partir de este fin de semana, desde el Ministerio de Sanidad, pusieron esta medida a nivel nacional, en toda España. Es decir, son medidas que recordamos que desde que se levantó la cuarentena el 21 de junio, donde fue solamente un mando único, donde el Ministerio de Sanidad decía lo que había que hacer, Claro. después cada comunidad autónoma decía o veía de acuerdo a los casos. El tema del fumar comenzó en Galicia, hace ya prácticamente 10 días que Galicia ¿Veían empezó con esto de... una repercusión? O sea, Claro, con el humo y o lógicamente, ¿qué es lo que hace el fumar? Es no estar con el barbijo. Me imagino que va por ese lado, el estar sin el barbijo puesto en un espacio público. ¿O por qué es que se prohíbe fumar? Bueno, justamente porque no se respeta esto de tener la mascarilla. Y también, según médicos que hoy en día están saliendo a dar sus informes, el de fumar también provocaría esto de los contagios, aumentaría los contagios. Con esto de estar fumando el En algún humo, momento se había hablado bueno, de eso. Después medio que no le dieron más pelota y ahora como que lo retomaron entonces. lo retomaron, es decir, no está comprobado, es decir, prácticamente por los médicos, pero sí como para prevenir, ¿no? A ver, si esto es, algo que puede ayudar para prevenir y bajar los casos, bueno, desde el Ministerio de Sanidad lo puso en marcha, donde el día desde hoy comienza aquí en Cataluña, en toda España, ¿no? Son medidas que se dice desde aquí, desde Cataluña, tomaron como ejemplo lo que estaba pasando, ¿no? Porque Cataluña comenzó con brotes, con casos, donde hubo días donde tuvimos prácticamente 2.000 casos positivos en 24 horas. Y con estas medidas de cierre de discotecas, cierre de bares, medidas, por ejemplo, también que se prohíben los botellones, las reuniones sociales de más de 10 personas, todas estas medidas que hoy en día empezaron a copiar otras comunidades autónomas y es por eso que también, ¿Y Abril, repito, Madrid, ¿no? cómo repercute Sí. eso? Porque también parte del por qué se flexibilizó era porque se venía la temporada alta, no querían perder, lógicamente, por una cuestión Que ya venían... económicamente, ¿no? La temporada, primero habilitó el turismo interno, después
se fueron flexibilizando algunas fronteras. Pero la gente viaja, Barcelona puntualmente es turismo, ¿se ve gente de otros países que se animan a hacer turismo interno? ¿Se ve gente de Madrid que viajó a Barcelona? ¿O más allá de la flexibilización todavía está todo muy a flor de piel? Había esperanzas cuando se levantó la cuarentena el 21 de junio, donde, bueno, a ver si recuperamos este verano, y se dio una expectativa, pero las expectativas fueron bajando. Julio fue malo, agosto pésimo. Claro. Es una Barcelona vacía. Yo que la conozco a la ciudad con turistas, una ciudad que siempre recibió a turistas. Yo estuve el fin de semana realizando un informe donde se pudo ver que la gente podía estar tranquilamente en la playa porque no había tumulto, no había aglomeraciones. Es decir, en una ciudad que, como bien dijiste vos, debido a las recomendaciones de otros países que recomendaron, por ejemplo, no viajar a Cataluña, como fue el caso de Francia, Alemania, Reino Unido, donde dijeron, bueno, Cataluña es zona de riesgo, entonces no viajen. Y esto se ve, es una ciudad que está golpeada económicamente, está prácticamente con pérdidas. Les recuerdo que solamente estuvo funcionando un 20% de los hoteles porque hubo muchas cancelaciones. Es una ciudad que hoy en día, con respecto a los restaurantes, también una pérdida porque no se ve gente. Quiero que vean este informe, quiero compartir el informe que realicé este fin de semana para mostrar cómo está Barcelona hoy en día en esto que golpea debido a la crisis económica, ¿no? Lo repasamos, Perfecto, dale. Un verano atípico en Barcelona, una ciudad que siempre recibió turistas, hoy se encuentra vacía. No solo hablamos de crisis sanitaria, sino también de crisis económica que golpea al turismo. Como podrán ver, hay muchos locales cerrados. Bajaron la persiana debido a la situación económica. ¿Cómo estás viviendo este verano debido a la situación económica que es distinta? Stiamo solo gastando, non si gana, hay mucho problema, non hay turista perché Barcelona se trabaja muy con el turista, hay mucho problema económico para trabajador, para todo. ¿Están con pocos trabajadores actualmente? Sì, con poco trabajador perché non hai faina. L'anno passato ad agosto non si trovava una mensa libera. Ora guarda, mira. Todo vacío. Todo vacío. Estamos en un lugar muy concurrido aquí en Barcelona, en el corazón de Barcelona, y vemos las mesas prácticamente vacías. Sí, todo igual. De aquí en Marimagno, en todos los sitios turísticos, nada. Aquí no, como no hay turismo, como el turismo es el motor de Barcelona. Si no hay, en toda España, si no hay turismo no hay nada. Ya vivimos del turismo. Por ejemplo, antes somos 30 trabajadores, ahora somos 10 o menos. Sí, afecta mucho a familias. Nunca hemos visto como este año. La cosa está muy triste. ¿Cómo evaluás esta temporada, este verano 2020? Verano, pues la verdad que lo veo diferente a los otros años que he pasado. Hay mucho menos gente en Barcelona, eso te lo puedo confirmar. Muy mal económicamente. Estamos todos con miedo. Muy poca gente hay ahora. Turistas no hay, se nota un montón. A comparación de otros años, es uno de los peores años. No se puede ni comparar con otros años. Es diferente. Hay medidas que no tienen sentido. ¿Qué sentido tiene de que no se pueda bailar, por ejemplo, y pueda salir a cenar? O sea, ¿qué diferencia hay? O de que cierren los gimnasios y no cierren los bares al principio, pero las discotecas sí. O sea, nada tiene sentido. Bueno, sí, realmente... Complicada, sí. A ver, uno mira, uno ve, va a decir, bueno, puede haber gente, pero no, esos lugares generalmente está atestado de gente, tenés que reservar y demás.
y se vive mucho del turismo, con lo cual imagino la situación y sobre todo la situación a futuro, pese a que ya hace mucho tiempo que se está con esto. Ya hay, a ver, acá lamentablemente en Argentina vemos que cada ciertos días cierra tal bar, tal restaurante y que muchas lugares personas emblemáticos. Que muchos se han tenido que reinventar, odontólogos que han... ¿Cómo está? vuelto Claro. vendiendo Claro, a ver, frutas y verduras. con respecto a las discotecas, sí, veíamos importantes discotecas, Sí. las principales de Sí. Barcelona, donde están funcionando como restaurante, que tienen que Claro. cerrar hasta la 1, pero las mesas vacías, no hay un turismo como se veía en otros años. Prácticamente es el catalán que se acerca a la playa, que se toma una copita, pero nada más. Y lamentablemente también tienen que vacías. reducir el personal porque no van a tener trabajando 50 personas para atender una mesa. Es una realidad también. Esto justamente es lo que explicaban en el informe, donde había 30 trabajadores, hoy en día trabajan 10 o Claro. menos. El resto de los trabajadores están en ERTE. ¿Qué pasa con esto del ERTE? Que también aquí es un tema donde en las próximas semanas se empieza a hablar, porque los ERTEs, donde el gobierno se hace cargo del 70% del sueldo del trabajador, tiene fecha hasta septiembre, es decir, 2 meses más prácticamente, donde el trabajador estaría resguardado y la empresa también. Pero ahora en septiembre tiene que sesionar, tiene que votarse nuevamente. A ver ¿Eso es por la emergencia? Exactamente, fue por la emergencia. En septiembre ahora tienen que votar si se extiende o no hasta diciembre. ¿Qué pasaría con esto? Si no se vota que se corta en septiembre, seguramente muchas empresas van a cerrar. Hoy en día Claro. muchas empresas tienen a sus trabajadores en ERTE, donde prácticamente están resguardados. Pero igualmente se puede ver el desempleo. No hay empleo aquí en Barcelona. Se está sufriendo esto. Claro. El miedo al empleo. También recordemos que ahora en septiembre comienzan las clases, comienza el año aquí en El año lectivo, en sí. España. A Donde ver- también se está viendo el tema de las medidas del colegio, a ver qué se va a hacer con respecto a la vuelta a clases. Se dice, por ejemplo, una de las recomendaciones que estuvo desde el Ministerio de Sanidad, es decir, que haya menos alumnos en el aula, es decir, Claro. unos 10 o 15 chicos nada más, que sean grupos reducidos. Y si se detecta un caso positivo en un aula, automáticamente que pasarán en cuarentena el resto Claro. de la clase. Estas son las medidas que se está hablando en esta semana y, bueno, esta semana va a estar tema aquí en España. Dos consultas, al menos por mi parte. Comparado, que creo que fue febrero, ¿no? Que la cosa se empezó a complicar primero en Italia y después pasó a España. Desde febrero hacia ahora, el 18 de agosto, ¿estos días los comparás con días anteriores? ¿Están mejores? No, claro, no, hay una diferencia abismal, ¿no? El 2 de abril, que fue el pico máximo de la curva aquí en España, donde murieron casi 1000 personas, 952 personas murieron en 24 horas, ese fue el pico aquí en España. Donde hoy en día, bueno, está el rebrote, hay lugares de zona de riesgo, como decía, como por ejemplo Madrid, Aragón, bueno, Cataluña también, pero se está controlando. Desde el gobierno están hablando de rebrotes, Claro. de alertas, pero desde la oposición también se habla de esta segunda ola, ¿no? Del cuidado que se viene esta segunda ola. Es decir, estas dos miradas tenemos hoy en día, ¿no? De, bueno, estar atentos porque si nos relajamos, entraríamos a una Claro. segunda ola. Sumado a que ahora llega el otoño, el Sí, invierno, esto también exactamente. preocupativo. No, lo complicado, habrá que ver qué sucede con las clases, después hablaremos de ello en los próximos días, a ver si hay alguna decisión. Pero ¿cómo recibieron la noticia de las vacunas? Y me refiero a las vacunas porque hablo, por un lado, de la versión rusa, claro. la de Oxford, Estados Unidos, que también dice que tiene una vacuna avanzada, o sea, donde se está avanzando, todavía no hay nada concreto ni fecha puntual, pero ¿cómo es que recibieron esa noticia allá o qué análisis hacen respecto de las vacunas? Lo interesante aquí en España es que no se habla al 100% de la vacuna, sí, si bien la noticia de la vacuna de Rusia, la de Argentina también, Argentina, México, llegaron estas noticias, por acá no se está hablando, no hay fechas, no hay nada. Es decir, España hoy en día está prácticamente, bueno, recordemos que también estamos en verano, mucha gente está de vacaciones, recién la semana que viene se va a empezar a hablar un poco más también, empiezan las sesiones en el gobierno, los políticos
chicos andan de sus vacaciones también. Es decir, acá es como bastante relajado el tema de la vacuna, no hay fecha, no se habla de vacuna, aquí por lo menos en España. Esto me llama la atención también, ¿no? Porque también veo lo que está pasando en otros países donde, bueno, sí, se está hablando donde ya hay fechas, diciembre. No, acá no se habla ni de diciembre ni de enero. Ni de a fabricación. una vacuna. Porque acá, Nada. de última en Argentina, vos decías en México, en India está fabricando la vacuna de Oxford, después hay otras vacunas que se estarán probando y ya tendrán acuerdos con laboratorios. En España no hay ningún, ni en la zona. España, no. En España no se habla de que se está fabricando una vacuna, ni tampoco de fechas, ni cómo se va a hacer el tema. Sí, obviamente se espera que llegue una vacuna como solución o como para ponerle por lo menos un fin a esto de la mascarilla, de vivir Claro. con este miedo, ¿no? Bueno, Pero hubo una no se marcha, habla como en otros países. Abril, hubo una marcha en Madrid donde vi un montón de carteles a favor de Trump y demás, pero que pedían, o sea, reclamaban para dejar de usarla, pedían poder respirar, o sea, respirar libremente. Claro. Sí, hubo una marcha muy interesante justamente ahí en Madrid, donde se concentraron muchas personas. Aquí lo llaman los negacionistas. La Claro. prensa de aquí de España lo llaman los negacionistas, aquellos que bueno, justamente no están de acuerdo, que llaman a esto como una pandemia, donde, bueno, el tema de la mascarilla, el tema del no uso de la mascarilla, el tema de, bueno, de tener cierta libertad, que prácticamente no están de acuerdo con estas medidas, con esto de que esto es una pandemia, así lo llaman, ¿no? Donde desde el gobierno hoy en día se está analizando de cómo se va a actuar, ¿no? Claro. Con respecto a los organizadores de esta marcha, que, bueno, fue bastante importante porque concurrió mucha gente en el día de Sí, ayer. de ahí hecho en vi Madrid. que querían sancionarlos y demás, hay que ver, cuanta más gente va, por un lado es más riesgoso y más difícil sancionar, ¿no? Individualizar y Exactamente, demás. bueno, justo fue esto lo que pasó, ¿no? El de que la policía se acercaba, pedía los datos, se dice, bueno, a ver qué va a pasar ahora, si va a haber sanciones o no para los organizadores de esta marcha. ¿Qué pasa con la gente mayor allí en lo que vos llegás a ver del vecindario donde te moves? ¿Se cuidan? ¿Son los que salen menos? ¿O, digamos, es normal el movimiento que ves? La gente mayor sí, es la que más se cuida. Es la que más se cuida, los mayores están con su tapaboca. Acá el tema de las residencias también es un tema importante donde desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, se recomendó que se hagan los PCR de manera cotidiana a los trabajadores de cada residencia. También para aquellos que vayan a visitar a su familiar, tiene que ir solamente uno, no puede ir más de uno. Es decir, estas medidas enfoco a las residencias donde fue prácticamente el lugar donde fueron, bueno, afectados, ¿no? Donde golpeó bastante las residencias. ¿Hubo muchos casos allí? Aquí. Acá en Argentina, bueno, hemos tenido unos cuantos. De En geriátricos. España sí, claro, sí. En Los Italia geriátricos también. acá fue uno de los lugares donde, bueno, preocupante, y por eso en el día de hoy, incluso hay mucha gente que no está trabajando, que tiene a su familiar, lo llevó a su casa, ¿no? Entonces Claro. contrata quizás a un personal que cuide en su domicilio a su familiar y no llevarlo a una residencia, con el miedo a que si hay un confinamiento, que también se habló aquí en Cataluña hace 2 semanas, que si esto no se controlaba, iba a haber un confinamiento. Ahora la idea del confinamiento está prácticamente ahí, en la mesa del frente, digo yo. Claro. No tan fuerte hablar de un confinamiento debido a lo que vimos, por ejemplo, en el informe, donde la economía está tan golpeada que si llega a haber un segundo confinamiento, no sé a dónde vamos a parar. Esa es la realidad, eso es lo que expresan los empresarios, las pymes. Es decir, no se podría aguantar un segundo confinamiento. Esto es lo que se sostiene aquí. Claro, y es lo difícil, sí. Por un lado la salud, por el otro lado la economía. Por eso también lo que siempre se pregona o se pide es la responsabilidad individual para que pueda haber una responsabilidad social más grande en respetar esas libertades que hay, poder ir al trabajo, poder ir al mercado y demás. Que si no se contagia, no sea porque se lo buscó. Exactamente, y no subestimar lo que es el virus. Abril, te agradecemos. Vamos a estar en contacto los próximos días a ver cómo sigue, porque ustedes están atravesando el verano y sabemos que hasta que no salga la vacuna, hasta que no se empiece a dar, esto va a seguir siendo noticia. Entonces, ver cómo va reaccionando la sociedad y los casos siempre también es interesante. Así que gracias, Abril. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Beso grande.